mamá creció en un pueblo muy pequeño de México. Tan pequeño que, en aquellos años, los 80, apenas vivían unas 350 personas. De esos lugares donde todos se conocen, donde no hace falta decir direcciones porque basta con mencionar apodos, ella tenía alrededor de 10 años cuando empezaron a pasar las cosas que, hasta el día de hoy, recuerda con una claridad que no se borra. Vivían en una casita de adobe, sencilla, calurosa durante el día y helada por las noches. Era demasiado pequeña para 5 personas, pero así eran las casas en ese entonces. La cocina estaba al frente, apenas cruzando la puerta principal, y las habitaciones al fondo. Una pared dividía ambos espacios, con una puerta interior de esas que conectan habitaciones, como en algunos hoteles viejos. Desde el cuarto donde dormían los niños había una ventana que daba directamente a la cocina. Ahí dormían mi mamá, mi tía y mi tío. Mis abuelos ocupaban el otro cuarto. Por las noches, cuando el pueblo se apagaba y no quedaba más luz que la luna entrando por las rendijas, empezaban los ruidos. Primero eran cosas leves, el rechinar de una silla, como si alguien la arrastrara despacio sobre el piso. Luego, golpes secos. Después, el sonido inconfundible de objetos cayendo sobre la mesa, y algo más, cosas volando, como si alguien estuviera barriendo todo con rabia. Mi mamá me contó que al principio se quedaban quietos, abrazados entre ellos, escuchando. Nadie lloraba. Nadie gritaba. Ya sabían que aquello no era normal, pero tampoco era nuevo. Una noche, los ruidos fueron tan fuertes que los despertaron de golpe. Las sillas se movían solas, la mesa crujía, los trastes chocaban entre sí. Contra todo instinto, se acercaron a la ventanita que daba a la cocina. Y ahí lo vieron. Una sombra pequeña, más baja que un adulto, arrastrando una silla con esfuerzo, como si pesara más que ella misma. No tenía rasgos, no tenía rostro, solo una forma oscura que se movía con intención. No flotaba. Caminaba. Arrastraba. Jugaba. Salieron corriendo hacia el cuarto de mis abuelos y se metieron en la cama con ellos. Los ruidos no pararon. Duraron toda la noche. En el pueblo decían que era el papá de mi bisabuela. Que había vivido ahí antes. Que no hacía daño, solo molestaba. Pero no fue lo único. Otra noche, mi mamá despertó sin razón aparente. Sintió primero esa sensación horrible de no estar sola. Al abrir los ojos, lo vio, un perro negro enorme, demasiado grande para caber en el cuarto, con ojos rojos, brillando en la oscuridad. Estaba parado junto a la cama, inmóvil, observándola. Mi mamá no gritó. No se movió. Se metió debajo de las cobijas y no salió hasta que amaneció. Hasta hoy está convencida de que esa noche vio al diablo, o algo que no quería ser visto. En otra ocasión, vio algo colgado del marco de la puerta, una figura que parecía un mono, balanceándose de un lado a otro, como si se columpiara lentamente, burlándose. Nadie en la familia se sorprendía demasiado. En esos pueblos, lo extraño se acepta, porque negar no sirve de nada. Ahora, algunas de las cosas que me pasaron a mí. Era Acción de Gracias de 2006. Yo tenía 12 años. Habíamos cenado con la familia y estaba molesta con mi mamá porque no me dejó ir al mall al día siguiente por el Black Friday. Me encerré en mi cuarto, de mala gana. Compartía cuarto con mi hermana menor. Era pequeño, con una litera de metal de esas que crujen por cualquier movimiento. Esa noche estaba viendo Chicken Little. Eran como las 12 cuando terminó la película. Apagué la luz, me acomodé de lado, mirando a la pared, y cerré los ojos. Entonces la cama crujió. No como cuando alguien se mueve. Crujió como cuando alguien se acuesta. Pesado. Lento. Sentí como el colchón se hundía detrás de mí. Me giré. El lado vacío estaba completamente hundido, como si alguien estuviera acostado ahí. No podía moverme. No podía gritar. El miedo me apretó el pecho y empecé a llorar en silencio. Cerré los ojos con fuerza, hasta que pude soltar un grito. Mi hermana y mi prima entraron corriendo y prendieron la luz. Mi hermana me abrazó. Cuando les conté lo que pasó, miramos la cama. Las sábanas estaban revueltas, marcadas, como si alguien realmente hubiera estado ahí. Desde entonces, he tenido otras experiencias, pasos en la noche, puertas que alguien intenta abrir cuando no hay nadie. Cuando mis tíos venían de visita desde Estados Unidos, se quedaban en nuestra casa. Una vez, mi tía, bromeando,
le dijo a mi hermana que si no se portaba bien, la mano peluda se la iba a llevar. Esa misma noche, mi tía despertó por unos golpecitos. Dice que estos venían claramente de debajo de la cama. Pero no se animó a fijarse. En Morelos, entre Cuernavaca y Yautepec, hay una depresión montañosa conocida como el Cañón de Lobos. No es un sitio turístico ni un punto particularmente bonito para detenerse a admirar el paisaje. Es, más bien, un tramo de paso obligado. Una garganta larga y serpenteante por donde la carretera se abre paso entre cerros secos, vegetación cerrada y paredes de piedra que parecen observarte mientras avanzas. Durante muchos años, según tengo entendido, hasta hace apenas un par de décadas, solo existía una sola calzada, angosta, para ambos sentidos. Subidas largas, bajadas pronunciadas, curvas cerradas una tras otra, y prácticamente ningún margen de error. Era común escuchar de accidentes, autos que se quedaban sin frenos, tráileres que no lograban tomar una curva, familias enteras que no llegaban a su destino. Algunos choques se resolvían con heridos, otros, con muertos. Muchos muertos. Hoy la carretera está dividida. La vía antigua quedó como el sentido de subida hacia Cuernavaca, más lenta, más cerrada. La nueva calzada, algo más recta donde el terreno lo permite, se usa para la bajada hacia Yautepec. Aún así, no es raro ver cruces improvisadas, flores marchitas o veladoras apagadas al borde del asfalto. Señales silenciosas de que el lugar no ha dejado de cobrar lo suyo. Y quizá por eso, o quizá por algo más, el Cañón del Lobo se volvió terreno fértil para historias. Historias que se cuentan en voz baja, generalmente de madrugada, o entre personas que ya lo han cruzado muchas veces. Relatos de gente que aparece pidiendo aventón porque acaba de chocar más adelante. La típica chica sola, desorientada, que se sube al coche y, metros después, hace que el conductor pierda el control. La famosa camioneta roja familiar, detenida a la orilla del camino, con una familia entera saludando, a veces incompleta, a veces decapitada, según quien lo cuente. También se habla de luces que bajan del cielo y se esconden entre la vegetación, de animales mutilados, de cosas que no encajan del todo con un simple accidente vial. Siempre pensé que eran exageraciones. Historias que nacen donde hay muerte constante. Hasta ese día. Regresábamos de Cuautla, ya entrada la tarde. Éramos varios en el coche, cansados, conversando sin demasiada atención al camino. Apenas comenzamos a tomar las primeras curvas del cañón cuando vimos algo que nos hizo bajar la velocidad casi de inmediato. A un costado de la carretera había una fila de coches estacionados. No uno ni dos, varios. Delante de ellos, una patrulla, una ambulancia y, más adelante, un vehículo claramente identificado como de Semefo. No hacía falta pensar demasiado para entender lo que eso significaba. Hubo un muerto, dijo alguien. Lo raro fue lo siguiente. No había nadie. Ni paramédicos. Ni policías. Ni curiosos. Ni víctimas. Ni cuerpos cubiertos. Ni personas buscando entre la maleza. Nada. Solo los vehículos, perfectamente colocados, como si todos hubieran llegado al mismo tiempo y luego se hubieran evaporado. Seguimos avanzando despacio, mirando hacia los lados. El silencio era extraño, pesado. Ni siquiera se escuchaban otros motores. Fue entonces cuando uno de nosotros comentó algo que nos heló un poco más la sangre. ¿No venían coches atrás de nosotros? Todos lo recordábamos. Al menos 2, quizá 3 vehículos habían entrado al cañón detrás del nuestro. Pero ahora, al mirar por el retrovisor, la carretera estaba completamente vacía. Fue en ese momento cuando nos cayó el 20. La risa llegó primero. Esa risa nerviosa, incómoda, que no nace de la diversión sino del miedo mal digerido. El conductor, intentando romper la tensión, dijo: ¿y si paramos a ver? Capaz que todos bajaron la barranca buscando a alguien. No terminó la frase. El resto, casi al unísono, le dijimos que se fuera mucho a la chingada, que no fuera pendejo y que siguiera manejando sin frenar. Nadie quería abrir la puerta. Nadie quería bajarse. Nadie quería comprobar nada. Seguimos avanzando. Curva tras curva.
Y, así como apareció, el escenario quedó atrás. Unos minutos después empezaron a aparecer otros coches, tráfico normal, ruido de motores. El mundo volvió a sentirse correcto. Nadie volvió a mencionar el tema en voz alta durante el resto del trayecto. De adolescente vivía con mi padre en la casa de sus suegros, mientras él seguía construyendo la suya. No era una casa pequeña ni acogedora, al contrario, era una construcción antigua, techos altos, pasillos largos, puertas de madera gruesa que crujían incluso cuando no había viento. Durante el día el lugar parecía normal, pero de noche la casa cambiaba. Yo dormía en una habitación al fondo, cerca de un salón enorme que casi nunca se usaba. Ese salón siempre estaba a oscuras, como si la luz no quisiera quedarse ahí. A veces, cuando pasaba por delante, sentía una incomodidad rara, una sensación de estar siendo observado, aunque nunca vi nada, al menos al principio. Desde chico, rara vez tomé alcohol o fumé, y aquella noche no fue la excepción, no bebí ni una gota. Recuerdo bien eso porque después, muchas veces, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio, de la oscuridad, pero no había excusas. Estaba completamente lúcido. Volví a casa alrededor de las 3 de la mañana. La calle estaba desierta, silenciosa, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Abrí el portón con cuidado para no hacer ruido, y luego empujé la puerta que daba al salón principal. En cuanto entré, el aire se sentía distinto, más pesado, más frío, aunque no corría viento. A través de unas ventanas altas se colaba un poco de luz de la luna, lo suficiente como para distinguir formas, y fue entonces cuando la vi. Una sombra. No estaba pegada a ninguna pared en particular. Era una silueta oscura, definida, como si perteneciera a alguien que estaba de pie, esperándome. En el momento en que la puerta se abrió por completo, la sombra se dio vuelta y me miró fijamente. No tenía rostro, pero supe, con una certeza que todavía me eriza la piel, que me estaba observando. Lo primero que pensé fue que debía ser un ladrón o alguien de la familia de la esposa de mi padre, así que pregunté, intentando que la voz no me temblara. ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta. Al instante, la sombra se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido. Vale aclarar que todo ocurrió casi en completa oscuridad, apenas distinguí la silueta lanzándose hacia mí con una velocidad imposible. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí, tanteé desesperadamente la pared buscando el interruptor, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Mientras luchaba por encender las luces y me preparaba para lo peor, la sombra recorrió aproximadamente 6 metros en línea recta, sin hacer ruido, sin emitir ningún sonido humano. Justo cuando la habitación se iluminó por completo, la figura simplemente se desvaneció. No había nada. Ni puertas abiertas, ni ventanas rotas, ni alguien escondido. Nada. Era increíble. La sombra tenía forma humana, alta, delgada, demasiado ágil para ser real. Esa imagen se me quedó grabada en la cabeza, persiguiéndome toda la noche. No dormí. Cada ruido de la casa me hacía pensar que volvería a verla. Al amanecer, con ojeras y la garganta seca, le conté lo ocurrido a la familia de la esposa de mi padre. Esperaba risas, burlas, cualquier cosa, pero no eso. Ah, volvió, dijo uno de ellos con total calma. Hace tiempo que no lo veíamos. Me explicaron que, mucho antes de que existiera la casa, ese terreno había sido un cementerio indio. Que al construir, habían encontrado restos antiguos, pero nadie quiso hablar demasiado del tema. Comentaron que, en algunas noches, se oían pasos, sombras cruzando los pasillos, y esa figura en particular, siempre en el salón. No hace nada, dijeron. Solo aparece. Pero desde ese día, el miedo ya no me soltó. Porque yo sabía algo que ellos parecían ignorar o negar. Aquella noche, la sombra no solo apareció. Corrió hacia mí. Y desde entonces, empecé a notar detalles que antes no estaban ahí, marcas en el polvo del suelo, puertas que amanecían entreabiertas y la sensación constante de que, cuando apagaba la luz, alguien seguía de pie en la oscuridad, esperando.
Cuando era niño, tenía pesadillas sin parar. No eran sueños normales, eran noches enteras despertándome sudado, con la sensación de que algo me observaba desde algún rincón de la habitación. Siempre era lo mismo, despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, sin poder explicar exactamente qué había soñado, solo con la certeza de que no quería volver a cerrar los ojos. Mi papá empezó a notar que no era algo pasajero. Yo casi no dormía, me despertaba llorando o llamándolo en mitad de la noche. Probamos de todo, dejar la luz prendida, cambiar la posición de la cama, rezar antes de dormir. Nada funcionaba. Un día, sin decirme mucho, mi papá tomó una decisión extraña. Sacó mi estantería y el marco de mi cama vieja y los puso en una pila en el patio. Eran muebles antiguos, pesados, de madera oscura. Recuerdo que la estantería era vieja, de los años 30 o 40, según decía él. No sabía de dónde había salido originalmente, solo que llevaba años en la familia. Esa misma tarde los quemó. El fuego tardó en consumir la madera, como si se resistiera. Yo miraba desde lejos, sin entender por qué sentía un alivio raro mezclado con miedo. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Y las pesadillas pararon. Así, sin más. Pasaron los años y el recuerdo quedó ahí, guardado como algo extraño pero lejano, una rareza de la infancia que uno prefiere no analizar demasiado. Hasta que volvió a pasar algo. Esto ocurrió hace un par de años, cuando trabajaba en el turno de noche. Llegué a casa alrededor de la medianoche, cansado, con la mente apagada por el horario. Me fui directo a la cama. Caí dormido casi de inmediato. Me desperté cerca de las 2 de la mañana. No fue un despertar brusco, sino ese momento incómodo en el que todavía estás medio dormido, sin saber bien dónde estás. Me incorporé un poco y fue entonces cuando lo vi. Una luz blanca rodeaba la puerta de mi habitación. No era una luz que entrara por debajo, ni algo que viniera del pasillo. Parecía emanar de la puerta misma, delineándola. No iluminaba el resto del cuarto, solo estaba ahí, quieta. Me levanté y caminé hacia ella, más confundido que asustado. Intenté abrir la puerta, pero no pude girar la manija en absoluto. No estaba trabada. Sentí algo distinto. Como si hubiera una resistencia invisible, una presión firme empujando mi mano hacia atrás. No fue doloroso, pero sí imposible de vencer, como si no se me permitiera seguir. Y entonces pasó lo más inquietante. Me escuché decir en mi cabeza, con claridad absoluta: «Vete a dormir». No fue una voz ajena, pero tampoco sentí que fuera una idea mía. Fue una orden tranquila, firme, incuestionable. Y lo más extraño es que no sentí pánico. Obedecí. Solté la manija, volví a mi cama, revisé mi alarma casi por reflejo y me acosté otra vez. Me dormí de inmediato. A la mañana siguiente recordaba todo. La luz sobre la luz. Desde entonces, no me ha vuelto a pasar nada similar.